Bueno, ya vamos entonces a comenzar con la presentación. La presentación que voy a hacer ahorita es básicamente un resultado parcial, todavía no he concluido, siento que todavía no he concluido con toda la investigación que debo, al respecto de cuál corbeta canadiense fue nombrada Carabobo en la Fuerza Naval de Venezuela, como se llamaba en aquel tiempo la Armada, en el año de 1945. Entonces, como ya estábamos hablando, la historia en Venezuela ha estado un poquito más menospreciada, no se le ha hecho. Entonces, se han perdido muchos registros históricos de cosas que yo considero importantes, que hay que rescatarlo de alguna manera. Entonces, por eso que he estado tratando, siempre he estado en esa parte de investigando junto con un amigo Rivero, Ramón Rivero Blanco, de hecho somos tocayos por el apellido segundo apellido. Entonces, he tratado de recuperar esos pedacitos. Entonces, uno de estos es el asunto de cuál corbeta realmente fue la Carabobo. Y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, por eso coloco aquí la HCM, si es Amher o la HM, si es Kamsat, básicamente. Entonces, vamos a dar un poquito a hablar de quién soy yo. Bueno, mi nombre es Félix Blanco. Como ya te comenté, soy un entusiasta de lo que es toda la historia aeronaval de Venezuela. Colecciono todo lo que me caiga con respecto a la historia naval, aeronaval venezolana, como fotografías, diapositivas, libros, todo lo que me caiga. Bueno, puedes ver atrás todo el bagaje que Sí, sí, tengo. sí. Estudié en la Universidad de los Andes, en la prestigiosa Universidad de los Andes, me gradué de ingeniero en sistemas. También hice un posgrado en el Politécnico de Barquisimeto. Aquí están algunas empresas para las que he trabajado. Como verás, en el área de petróleo, oil and Ujú. gas. Y soy un apasionado también de Star Wars, básicamente de las tres películas originales, nada que ver Claro. con lo que salió después. Sí, sí, sí. Y me gusta y practico el Karate Do también. Entonces, actualmente pertenezco a la Sociedad de Profesionales, de Ingenieros Profesionales Geológicos en la provincia de Alberta y de la Sociedad de Profesionales, de Ingenieros Profesionales en la provincia de Ontario, en Canadá. Actualmente vivo en Canadá. Bueno, entonces, ¿de dónde sale la motivación de esta investigación? Básicamente salió después de leer el artículo del amigo Ramón Rivero Blanco, que él publicó con respecto a las corbetas de la clase Flower en Venezuela. Yo hasta ese momento había sido un apasionado de lo que era de antes de 1899, básicamente, ¿no? Sí. Y por supuesto, Venezuela adquirió muchísimos cañoneros y torpederos españoles, y entonces todavía para 1920 todavía tenemos muchos de ellos, y por eso proseguí interesándome en esa historia. Pero después cuando cayó en mis manos ese artículo del amigo Ramón, entonces, él en cierta parte del artículo hace mención que de las corbetas que Venezuela compró en ese tiempo, porque ya sabemos que Venezuela siempre ha estado un poquito débil, bueno, según mi opinión, en la parte de lo que es el poder naval, siempre lo ha descuidado un poco. ¿No? Simplemente en Venezuela, siento yo que el interés que ha tenido hasta la fecha con respecto a la Armada es solamente tener lo suficiente como controlar el país, solamente las costas, evitar un poquito el contrabando y evitar un poquito los posibles intentos, ¿no?, de derrocamientos de los gobiernos en ese tiempo. Y no se le ha dado realmente el interés en realidad, de tener una Fuerza Armada lo suficientemente fuerte para de repente tener cierta influencia en Hispanoamérica, ¿no? Y hemos perdido esa oportunidad. Entonces, pero hubo ciertos intentos de modernizar nuestra armada. Y ese intento que ocurrió en 1945 fue el de comprar esas corbetas canadienses, porque compraron 7. Entonces, en este artículo que el amigo Ramón publica, él habla de todo el proceso de compra, cuándo se compraron, todo lo que costó, toda la parte de política, porque eso fue en unos tiempos oscuros, fue cuando ocurrió la famosa revolución de octubre de Sí. 1945, que derrocaron a Miguel Carita. Entonces, todo eso afectó un poquito esto. Entonces, todos esos detalles los puede encontrar en ese artículo, el cual recomiendo grandemente. Entonces, en cierta parte del artículo, él menciona que una de las corbetas que se compraron se perdió en el viaje desde Canadá hasta Nueva York, y después de Nueva York iban a Venezuela. Entonces, una de ellas se perdió totalmente, la perdimos, se hundió, ¿no? Y fue la corbeta que en ese momento se llamaba Carabobo. Entonces, bueno, empecé a interesarme en esta historia, me pareció interesante. Entonces, veo que también en el artículo dice que esa corbeta, bueno, que venía de la Royal Canadian Navy,
no se sabía cuál de todas ellas. Entonces siempre está la duda de que si era la Amherst o la Kansas. Entonces algunos dicen que la Kansas, otros dicen que la Amherst. Entonces eso me pareció interesante. Dije, bueno, ahí hay un hilo investigativo que puedo seguir, que yo creo que se puede investigar. Debe haber suficiente registro histórico el cual nos diga al respecto. Entonces empecé con la historia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las corbetas canadienses. Esto nos remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial, la batalla más larga que hubo en la Segunda Guerra Mundial fue la batalla del Atlántico, porque la batalla del Atlántico duró desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿verdad? Desde 1939, en septiembre, hasta mayo de 1945. Todo ese tiempo duró, o sea, no hubo cese de hostilidades durante todo ese tiempo. Entonces es el conflicto armado más largo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, ¿cuál era el problema? El problema es que una vez empezada la guerra, Canadá, por supuesto, entra en guerra al lado de los aliados, junto con Inglaterra y Francia y otros países. Entonces, por supuesto, había que proveer a Inglaterra, básicamente, porque Inglaterra estaba sola. Hubo un momento que, por supuesto, los nazis ocuparon casi toda Inglaterra y el único bastión que había era Inglaterra, ¿ah? El Reino Unido en ese caso. Entonces, había que surtir, y sabemos que es una isla. Gran Bretaña es una isla y, por supuesto, debe tener limitaciones en sus recursos. Entonces, parte de esos recursos tenían que venir de otras partes. Entonces, uno de esos recursos eran de Canadá al principio, antes que se incorporara a los Estados Unidos en 1941. Entonces, eso se enviaban a través de lo que llamábamos convoy, que era simplemente un grupo de barcos que se enviaban desde Canadá hacia los puertos en Inglaterra. Entonces, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esa era la única forma de abastecer esta Inglaterra. Entonces, ¿cuál era el problema? Que los alemanes no se iban a quedar atrás, no iban a permitir, porque la única forma de acabar Inglaterra era estrangulándola económicamente y quitándole todo para que no le entraran recursos porque ellos pudieran producir armas, barcos, aviones. Había que cortarle los suministros de alguna forma. Entonces la forma de hacerlo era a través de los submarinos, que ya sabemos, la famosa Wolfpack, la manada de lobos, del almirante Dönitz. Él es el creador de esa estrategia naval, que básicamente lo que hacía era que cuando salían los convoyes, porque los convoyes salen, ¿no? Y tenían cierta protección aérea y naval durante un tiempo, a las cercanías de Canadá, pero ellos no tenían el alcance total, o sea, me refiero a los aviones. Entonces ellos llegaban, los escoltaban durante un tiempo y después tenían que regresar a su base, ¿verdad? Porque en ese tiempo el rango de los aviones no era lo suficientemente para cubrirlo toda la ruta. Entonces, ¿qué pasaba? Que los convoyes quedaban solos. Entonces, la estrategia de la manada de lobos consistía en que se enviaban varios submarinos, hasta 7, 8, una cantidad más o menos, a, explorar lo que era el medio del Atlántico, que era donde estaban desprotegidos los convoys. Entonces, ¿qué consistía? Que era cuando uno de esos submarinos detectaba la presencia del convoy, entonces ellos transmitían, utilizando la máquina de códigos Enigma, la de haber escuchado, transmitía la posición del convoy a los otros submarinos. Entonces los submarinos se reunían y entonces, como los lobos, por eso se llama la estrategia manada de lobos, digamos que acechaban al convoy durante el día bien suficientemente alejados, escondidos, sumergidos, de manera que no los detectaran, para que entonces a mitad de la noche, cuando estaba bien oscuro, sin luna, me imagino que muchas veces sería el escenario perfecto, entonces salían en medio del convoy y empezaban a hundir barcos. Entonces eso, eso generó muchísimas pérdidas en toneladas y en vidas del lado aliado. Perdían muchos barcos y en el inicio de la Segunda Guerra Mundial se perdieron muchísimos. Entonces, una forma de combatirlo, entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Aquí se ve, en este diagrama, se ve el incremento de las pérdidas de barcos mercantes durante el principio y vemos que el tope fue en 1942, cuando la estrategia de la manada de lobos estaba en su cenit. Y por supuesto, entonces fue decreciendo cuando, bueno, las estrategias también fueron mejorando del lado de los aliados, también la incorporación de las corbetas, de las cuales ya vamos a hablar, hasta que finalmente, fíjate que todavía en 1945 hubo pérdidas. Por supuesto,
Aquí en este gráfico se muestran las pérdidas del lado alemán. Entonces al principio se perdieron por submarinos, pero llegó un momento que en 1943 y 44 prácticamente era insoportable esa situación hasta que, y todavía en 1945 se perdió muchísimo. Entonces, lo verde significa el rango de protección que se le podía dar a los convoyes, ya sea naval o aéreo, y ves que en el medio es cuando sucedía todo el ataque de estas manas de lobo. Entonces, por supuesto, una vez que Alemania capturó Francia y Noruega, entonces todos esos submarinos viajaban y se posicionaban aquí. Y cuando encontraban un convoy, como indiqué, entonces empezaban a acecharlos y a la noche empezaban a hundir. Entonces aquí salen, ¿no?, los diferentes convoys. Los convoys siempre están identificados con dos letras y algunos números. Entonces, SC es un convoy que lo más probable es que salió de Halifax, o Sydney, perdón. Los que comienzan con H son los que salen de Halifax. Y después, entonces, se incorporan los convoys cuando en Estados Unidos entra en la Segunda Guerra, los que salen de Nueva York. Entonces, los destinos eran, por supuesto, el Reino Unido y algunos inclusive en Islandia, porque la idea es que una vez en Islandia, entonces se le pasaban a los rusos para ir a Murmansk, en el puerto de Murmansk, cuando los rusos entraron en la guerra. Y bien, entonces, ¿cuál fue la solución? Entonces, los aliados, los ingleses, entonces, vamos a buscar una solución rápida y fácil. Y básicamente es construir en masa un barco que sea fácil de construir, que sea barato, que sea sencillo de construir y que podamos construir en masa. Entonces, ¿cuál fue la solución? Aplicar el diseño de William Reed en 1939, que se le dio el nombre de corbeta. Este nombre fue dado por Churchill. Se le dio era un barco pequeño. Realmente el uso de este barco era civil, era básicamente para hacer balleneros, eran botes balleneros, pero entonces se le ajustó, se modificó el diseño para convertirlos en barcos de guerra. Entonces verás que básicamente estaban diseñados para la guerra antisubmarina, porque tenía un solo cañón de proa de 102 milímetros y básicamente su arma principal para atacar los submarinos eran las cargas submarinas, tanto los rieles para lanzar las cargas submarinas o los lanzadores también de cargas submarinas que ya vamos a ver más tarde. Entonces aquí están algunas características, no eran muy grandes, tenía un rango de casi, vamos a ver, 22 kilómetros a cierta velocidad, tenía un componente de 85 marinos, más oficiales, y con sus oficiales, perdón, tenían 62 metros de longitud, una manga de 10, etcétera, etcétera. Y aquí está el armamento. Vas a ver que el armamento básicamente es ligero, algunas ametralladoras. El más importante es el cañón de proa y las cargas de profundidad, los dos rieles de carga de profundidad. Algunos tenían sistema barreminas, pero se les fueron removidos porque el uso mejor fue el de escoltar. Y fue básicamente dedicado para eso, para escoltar a los convoyes. Canadá llegó a construir 122 corbetas, como verás, es una cantidad bastante grande. Canadá inclusive durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser la tercera flota más grande del mundo en su momento, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no?, por la cantidad de barcos que llegó a construir en ese caso, bueno, corbetas y otros. Entonces te puedes imaginar 122 corbetas en ese tiempo. Entonces, con las corbetas realmente la situación cambió a favor de los aliados. Pudieron escoltar, porque las corbetas tenían un gran rango, podían llegar hasta Islandia, inclusive, este, dando escolta a los convoys. Y entonces verás que básicamente las cargas de profundidad era su arma, ¿no? Por supuesto, también la protección aérea, que está un submarino siendo atacado por la aviación, también mejoró el rango de los aviones utilizados. Muchos de ellos el famoso de ellos es el Pyway Catalina, tenía un rango bastante largo, entonces también por ello cierta protección. Entonces la combinación de la protección, de aumento del rango de la aviación y de las corbetas y a escoltar a los convoys que originalmente no estaban, entonces ayudó realmente a vencer a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ganar la batalla del Atlántico. Se perdieron muchas vidas de lado y lado. Entonces aquí vemos, esta es la corbeta Kansak, la cual vamos a ver después. Aquí está el cañón de proa, que lo están en los servidores, lo están preparando, etcétera. Aquí está el submarino del U-Boat 889, que se rinde hacia la corbeta Dunvegan. Ya vamos a ver quién es la Dunvegan más adelante. Aquí está un lanzador de cargas de profundidad,
Inmediatamente se la dispara y las tira hacia los lados. Esto está en ambos lados y los dos rieles de carga de profundidad en la popa. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, por supuesto, ganan los aliados. Canadá tiene un surplus un exceso de material de guerra que había que deshacerse de alguna manera, digamos, sacarle algún provecho. Entonces, en Canadá se creó la corporación de World Asset Corporation, que es básicamente una compañía federal que se encargaba de vender todos esos excesos, esos surplus de la Marina y tratar de recuperar algo de ellos. Porque entonces, fíjate, aquí te pones a ver, esto es en Sorel, en Quebec, es la cantidad porque casi que inmediatamente cuando se terminó la guerra, todas las unidades se fueron sacadas de servicio inmediatamente, ¿verdad? Entonces todas esas estaban ahí agarrando óxido, entonces decidieron vamos a venderlas. Entonces, ¿cuál fue la mejor forma de hacerlo? Entonces fue a través de esta corporación, empezó a vender, entonces aquí vendían las corbetas, también venía, aquí son los que se encarga de limpiar las minas, barreminas, los Los minesweeper, barreminas. sí, los barreminas, etcétera. Entonces, esto fue un aviso publicado en la prensa en muchos países. Entonces, muchos países vieron oportunidades, dijeron, se interesaron en ellos. Entonces, aquí en este artículo que conseguí, parte de investigación, entonces aquí se menciona todos los países, aquí no sé si después ves que dice Venezuela, o se dice que Venezuela, bueno, compró, ¿ah? Sí, sí. Tantas, y Argentina, y Chile, Uruguay, y muchos países que interesaron, pero las compraron más que todo para uso civil. Venezuela fue uno de los pocos que la compró para uso militar, ¿no? Para Ujú. darle exclusivamente uso militar. De hecho, Venezuela al principio compró tres para uso militar, y del total de siete, y entonces después cuatro que se habían comprado para hacer uso civil. Entonces, como simplemente como barcos mercantes, decidieron también seguirlas y convertirlas para uso para la Armada, originalmente. Entonces Venezuela, bueno, compró siete corbetas en septiembre de 1945, se fue aprobado un crédito para la compra de ellas. Entonces compraron siete corbetas, la HMCS Algoma, la K-127, la HCS Amherst 148. Aquí están los nombres que se le dieron en nuestra armada. Ujú. Entonces, esta es la FNI Constitución. Esta la voy a dejar así porque todavía no sabemos quién es. Ups, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Aquí. Esta la voy a dejar así porque todavía no sabemos quién es ella. O sea, no sabemos la AMHER, si fue la Carabobo o fue la Federación, que es la duda que se tiene. El costo total de las corbetas, también lo investigué, conseguí también el reporte de la Asset World Corporation, la conseguí de la venta, y dice que ellos eh, fueron de $230,000 canadienses. Eso es una ganga. Eso es una ganga, prácticamente menos de $100,000 por cada corbeta. Eso es una ganga. Entonces, bueno, compraron esas. También está la Balfour, que entonces se llamó Libertad. La Dunvegan, que es la Independencia. Pone el ojo a esta, porque después vamos a ver que también tuvo parte interesante en este relato. Este, un poco por si acaso, déjame hacer una aclaratoria. Si acaso se corta la transmisión es porque tengo solamente una cobertura de 40 minutos, pero por eso puse el segundo link para que continuemos si hace falta, ¿ok? Para que sepan. Vale, Ok, sí, sí. volviendo. Entonces está la Kansas, que es otra que se tiene duda, por eso no le coloco nombre todavía, y la Oakville, que fue la Patria, y la Westackwin, Victoria. Volviendo a lo de las corbetas, ¿por qué se llama Flower? A mí se me faltó comentar un poquito eso. La clase era Flower porque fue un diseño realmente inglés, pero es porque en la Armada inglesa se les dio nombre de flores a estas corbetas. Entonces, Bien. lamentablemente no tengo aquí ninguno para decirlo. Pero Canadá, en vez de continuar con esa tradición, entonces empezó a darle los nombres de ciudades y de villas canadienses, sobre todo a Sí, aquellos que habían colaborado monetariamente o inclusive en la construcción de ellas. Entonces, todos estos nombres que vimos ahorita y los otros que estaban adelante, todos estos son ciudades en Canadá, o villas o pueblos en Canadá. Entonces, esas fueron ciudades que aportaron dinero o aportaron mano de obra o fueron construidas ahí, en esas diferentes ciudades. Entonces, tenemos aquí La Patria, Victoria, ya la hablamos. Entonces, bueno, ya esas se compraron, todas las siete estaban en los diferentes puertos, según entiendo yo,
Estas tres estaban en Sorel. Ya vamos a ver dónde queda Sorel en Canadá. Eso es cerca de Montreal. Estaban ahí las tres. Las otras creo que estaban en Halifax. Esa parte, por eso digo que mi migración no está completa porque tengo que averiguarla. Entonces, el viaje, ellas estaba planteado, era de ir desde el puerto de Sorel hasta Nueva York. Las corbetas cuando se compraron, fueron compradas totalmente deshabilitadas desde el punto de vista militar. O sea, todo el armamento fue desmantelado. Entonces la idea era llevarlas de Sorel hasta Nueva York, y en Nueva York se iban entonces a transformar realmente, se le iban a hacer los cambios, se le iban a poner nuevo armamento, etcétera, etcétera, modernizar. Ese era el objetivo principal de este viaje. No llevarlas a Venezuela directamente, sino hasta Nueva York, y de ahí, una vez modificadas, de regreso hacia Venezuela. Entonces, las tres primeras, que estaban prácticamente listas para ir, estas tres decidieron irse por sus propios medios, por sus propios medios desde Sorel hasta Nueva York. Ese era el plan. Y salieron entonces el 28 de noviembre de 1945. Las otras cuatro fueron remolcadas. Las otras cuatro fueron remolcadas en diferentes fechas y llegaron a diferentes fechas. Entonces, por eso coloco aquí foto de referencia, porque esto es una corbeta que está siendo remolcada, pero no es de las nuestras. Pero Sí. estoy buscando esa fotografía, la voy a conseguir. Entonces salieron las tres. Este era el plan original. El plan original era salir desde Sorel, cerca de Montreal. Este es el puerto de Montreal. Este es el río San Lawrence. Este es el Golfo de San Lawrence. Entonces era salir de Sorel, pasar, llegar a hacer una parada en Halifax, en Escocia, y de ahí entonces proseguir viaje hacia Nueva York, que era el destino que se tenía. Este viaje debía haber tomado, eh, dicen, máximo 15 días. En buenas condiciones debe haber sido un viaje de 7 días, ¿ah? Según averiguar. Pero entonces, bueno, ¿qué pasó? Aquí voy a moverme para acá, para que veas todo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que entonces, el plan original es que esas tres corbetas iban a hacer todo el viaje como se planteó, pero algo pasó, que la corbeta que se llamaba Carabobo, o la que se llamó Carabobo, no tenía agua. Eso me parece un poquito difícil de entenderlo. ¿Por qué no tenía agua en los tanques? Y por supuesto, estas son sus corbetas propulsadas por vapor. Entonces, obviamente, el agua es importante. Entonces, ¿por qué no tenían agua? Habría que averiguar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces decidieron desviarse. Bueno, vamos a hablar un poquito también en las condiciones en que se dio este viaje. Este viaje realmente, por razones, como ya hablé, políticas, se atrasó un poco, tanto la parte de acondicionamiento de las corbetas, se, se atrasó un poco por cuestiones políticas, porque realmente el personal que fue asignado a ese trabajo, de estar allá en Canadá, y vigilar todo esto y supervisar todo ese trabajo y después traerse las corbetas hacia Nueva York, fue reemplazado después de la famosa revolución que hablé, que derrocó a Angarita. Entonces, por supuesto, este personaje original, entiendo yo, era muy bueno, era técnicamente los mejores para ese trabajo y habían sido pensados en eso, pero por cuestiones políticas, ¿no? Tú sabes, entra un gobierno y pone su propia gente, entonces cambiaron, y entonces todo eso cambiaron a las personas, algunos inclusive fueron retornados al país, tal vez en condiciones no tan buenas para ellos, etcétera, etcétera. Eso lo habla mejor Ramón en su artículo. Pero entonces el problema fue que todo se extendió porque este viaje debió haber ocurrido antes de invierno. Como tú debes saber y como todos sabemos, ya va, déjame tomar un momentico aquí, tengo una llamada importante, voy Sí, a, sí, no hay a- problema. voy a hacer una paradita aquí, ¿ok? ¿Ok? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Perfecto. Ok, vale. Entonces, ok. Bueno, aquí me dice el mensaje que la reunión posiblemente se termine pero si es así, podemos continuar o de repente, bueno, en otro día. Entonces, bueno, vamos a agilizar esto. Entonces, por cuestiones políticas se atrasó. Entonces, el viaje de las tres corbetas salió en los meses de noviembre, que fueron los meses duros del invierno canadiense. Sí. Entonces, no salieron en las mejores condiciones climáticas, ¿no? Entonces, como vimos, las dos, por lo menos la Carabobo y la Independencia, se desviaron y fueron, entonces querían entrar al puerto de Gaspe, aquí en la bahía de Gaspe, para proveerse de agua, ¿eh? Entonces, esta era la ruta que ellos tenían pensado, pero entonces
la Carabobo naufragó en esta zona. Ok. Chocó contra Ah, un roca. arrecife y entonces empezó a hacer agua y hubo que abandonarla. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eso sucedió? Entonces, parece ser que parte del problema fue que no se tenían los mapas de navegación de la zona, lo cual es, bueno, inexplicable. Pues para mí es sorprendente, porque yo voy a hacer un viaje tan importante como ese y no tenga las cartas de navegaciones adecuadas, ¿no? Entonces, porque inclusive el accidente ocurrió a plena luz del día, eran las 9 de la mañana. Yo hice una investigación del clima ese día y el clima estaba bien. De hecho, después de la investigación, que cuando se entrevista a la tripulación, ellos dicen que fue a buena luz del día y que solamente había una sola roca en la zona y con esa prácticamente chocaron. Es como que sí, prácticamente no sabían por dónde estaban navegando, pues. A mí tengo que decirte que parte de, de la tripulación de las corbetas tuvo que formarse con marinos canadienses y tal vez no los mejores marinos canadienses en ese momento, ¿no? Entonces Claro. Venezuela puso a un oficial, pero el resto de la tripulación era canadiense. Y como te digo, tal vez no técnicamente muy buenos y tampoco no muy disciplinados para ello. Entonces, en este punto fue donde naufragó la Acabó. corbeta Carabobo, ¿ah? Entonces, aquí vas a ver esto rojo, es importante que lo veas porque aquí dice que la corbeta que se llamaba Ángeles. Entonces, aquí ya estamos teniendo que yo hice la Carabobo era la Amherst, ¿ah? Entonces fueron reportados por la tripulación canadiense el accidente. Aquí está Seal Rock, se llama el arrecife donde este, chocó la corbeta. Aquí se ve la corbeta, tuve esta ladeada. Esta es la única foto que pude conseguir. Lástima que la resolución no sea muy buena. Y se ve que entonces la corbeta está ladeada porque está sobre la roca con la cual chocó. Entonces, aquí inclusive, aquí están las cartas de navegación actualizadas del sitio del naufragio. Aquí se ve donde ellos llevan registros y aquí está la indicación en las cartas de navegación donde se encuentra ese arrecife. Ese arrecife es somero, o sea que está muy poco por encima, o sea que si tú no tienes una carta de navegación, difícilmente lo vas a ver. Entonces, en parte por eso pues sucedió el accidente. Entonces, aquí está un poquito el detalle. Fíjate que las cartas de navegaciones especifican, este es lo que se llama la roca Seal Rock, y el nombre en francés es Roger Seal. Y aquí están Sí. la ubicación, y aquí está donde se hundió, y aquí está, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó? Después cuando ocurre ese accidente, viene entonces, se intentó, la tripulación, obviamente intentó evitar la pérdida de la nave, hicieron todos los intentos, pero hubo una vía de agua muy importante que evitó que se salvara la nave, que realmente estaba destinada a hundirse, pues. Entonces, el capitán en su momento, pues decidió, venezolano, decidió tomar la decisión de abandonar la nave y todos fueron transferidos a la corbeta Independencia. Pero entonces, ¿qué pasó? Una vez que la Independencia toma, rescata a la tripulación y a la oficialidad de la Carabobo, entonces decidieron proseguir el viaje. Fíjate que el accidente fue el 3 de diciembre. La corbeta después quedó sobre el arrecife y entonces después por el mismo tormentas invernales, la desprendió de la roca y la lanzó hacia la costa y ahí se hundió y quedó parcialmente hundida la corbeta. Ya la vamos a mover más adelante. Entonces, ellos prosiguieron el viaje, fíjate que entonces el 12 de diciembre siguieron. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, la corbeta Independencia se embarrancó en un banco de arena en la isla de Nantucket, hacia las afueras de la isla de Nantucket. Me imagino que ellos querían bordear la isla para seguir el viaje. Vamos a ver para ver un poco, tal vez. Ah, aquí está la isla de Nantucket. Entonces, me imagino que ellos querían hacerlo esto. Pero de nuevo, me imagino, no tenían cartas de navegación actualizadas, o tal vez ni tenían cartas de navegación. Entonces, no se dieron cuenta que iban hacia un banco de arena, que está bien identificado. Yo he buscado cartas de navegación de 1800 y 1700 y esa zona de banco de arena están bien identificadas. O sea, que cualquier carta de navegación hubiese dicho, mira, no pasen por ahí,
deben visitar esa zona, hay bancos de arena. Y esa zona es conocida por eso, ya han sucedido muchos naufragios con eso. Entonces sucedió eso, la independencia quedó embarrancada en ese banco de arena, perdió el timón, perdió la hélice, prácticamente quedó inmovilizada, hubo que ser después remolcada. En este caso ya estábamos en el área de jurisdicción de los Estados Unidos. La guardacosta de Estados Unidos entonces proveyó un remolcador, el Hopi, para poder sacarla del embarrancamiento y llevarla hasta Boston, que era lo más cerca lo más cerca que le quedaba, para poderla reparar y que pudieran proseguir el viaje. Pero entonces la tripulación del Carabobo se decidió que se desembarcara en la isla de Martha Vineyard para entonces liberarlos, porque prácticamente ya no tenían por qué hacer el viaje porque su contrato simplemente era para llevarlo hasta Nueva York. Entonces decidieron, digamos, liberarlo de esos compromisos con el contrato y fueron liberados en esta isla. Y fueron llevados por el US. Este es un lanzaboya, es el nombre que se me ocurre en inglés, el SPAR. El SPAR es un nombre que me gusta mucho porque significa Semper Paratus Always Ready. Es algo así como siempre, siempre listo, ¿no? Sí. Entonces, aquí está la ubicación de el banco de arena en el cual se embarrancó la independencia. Se llama Ross and Crown. Está bien identificado. Y que entonces, de nuevo, aquí dice que la guardacosta identificó que el otro barco, el que se hundió antes, en la bahía de Gaspes, es el K-148. Y yo sé que ese es el Amherst. Aquí están las cartas de navegación. Entonces, como ves, dice que esta área debe ser evitada. Entonces, me imagino que todas las cartas de navegación de la época, todos dicen, evita esta zona porque hay bancos de arena. Entonces, como verás, aquí ya esta zona ya tiene historia de naufragio, como el HP Kirkham y el Argo Merchant en 1976. Este es en 1892, que naufragaron esta zona. Entonces, el Kirkham, naufragó exactamente en el área donde naufragó la Independencia. Entonces, por eso es que yo puedo ubicar geográficamente con cierta exactitud de que aquí fue donde ocurrió el naufragio. Porque en las lecturas que encontré del Kirkham dice que este faro, la gente de este faro observó el naufragio de esto porque estos empezaron a lanzar eh, luces para que lo pudieran identificar. Entonces, y lo rescataran. Entonces dice que estaba a 15 millas náuticas del faro y el faro está aquí. Entonces, y que ocurrió en ese banco era llamado Ross and Crown. Y aquí está los puntos de coordenada para que... Entonces, ¿cuál es el estado actual de la corbeta Carabobo? Bueno, la corbeta Carabobo, aquí está identificado, esto es para que la gente, se transformó en una atracción turística y sobre todo para los buceadores. Está considerado para buceadores de nivel beginner, o sea, principiantes, porque como que está tan cerca del nivel del mar, no está tan profundo, no hace falta tener